y se tramitan dentro del cuaderno principal. Ya, suspenden. Aunque en la práctica, en Arica al menos, los tribunales a veces en los incidentes que deberían ser de previo especial pronunciamiento, de igual forma lo tramitan en cuaderno separado, pero eso es como un dato rosa, ¿no? Luego tenemos los que no requieren de previo especial pronunciamiento. Esto no suspende la causa principal y se tramitan en cuaderno separado. Ya, en resumen, los primeros suspenden hasta que se resuelva el incidente. Van a suspender el procedimiento. Y los segundos no suspenden el procedimiento, sino que este sigue avanzando de manera paralela. Vamos a tener el incidente y vamos a tener el procedimiento principal, en ambos avanzando a la vez, en paralelo. ¿Ya? Cuando uno dice en cuaderno separado, se refiere a eso, que avanzan por los dos. O se puede decir cuaderno separado, acuerdo separado, y así entre otras expresiones. Pero por lo general dice cuaderno separado o cuerdas separadas. Y aquí no suspende. Ya, tramitación. En general, tramitación. Deducir un incidente siempre que el juez no lo rechace de plano, claramente. El juez dará traslado a la parte contraria para que responda dentro del tercer día. Transcurrido el plazo, el juez deberá resolver el incidente. Puede resolver sin más. O, si estima que existen hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes, debe recibir el incidente a prueba, fijando los puntos de prueba. Ojo con esto. No siempre se va a abrir un término probatorio incidental. No siempre. Sino que solo se abrirá un término probatorio incidental cuando existan hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes. Además, este término probatorio ordinario de incidente es de 8 días. No sé si alguien sabe cuánto es el término probatorio en el procedimiento ordinario general. Generalmente acá diría dulce, premio, qué sé yo. Pero háganlo por ayuda. ¿Alguien sabe cuánto es el término probatorio en el procedimiento ordinario general? ¿De mayor cuantía? Sí, no, no sé. Te digo, estás respirando. Sí, no. Ya, gracias. Bueno, en el procedimiento ordinario de mayor cuantía, van a verlo después, son 20 días que tenemos para aprobar. Si se dan cuenta, el periodo del incidente es bastante más corto, mucho más acotado, son simplemente 8 días. Claro, se puede extender, bla, 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 etcétera, pero por la general son 8 días solamente. Es súper cortito un procedimiento de incidente. De hecho, por lo general, a veces uno usa la expresión y dice algunos trámites que se tramitan como incidente, haciendo como énfasis en que son rápidos, en un periodo corto, se presenta el incidente, se ha trasladado 3 días, si hay hecho controvertido, pertinente y sustancial de controvertido, se abre a prueba, 8 días y se falla, o se puede fallar de plano. Entonces es como un procedimiento súper rápido, en general. Ya. Eso es el procedimiento ordinario. Ahora tenemos ciertos incidentes especiales que para la prueba estudien más a fondo los que vieron en clases, claramente. Lo último que quedó como el resto, no lo estudien tan a fondo. Sí van a haber preguntas, una que otra pregunta, pero siempre lo que hablaron en clase. No tanto más allá. Pero partamos con el primero que siguieron, que deberían haber visto, que son al menos estos que están acá. Primero, incidentes especiales. Como ya les dije antes, son aquellos que tienen una reglamentación específica en el CPC. Y este está en el 148 y 150 del CPC. Dice, desistimiento de la demanda es el acto procesal del demandante, en virtud del cual se pone término anticipado al proceso por el iniciado, y se extingue la acción o acciones que haya interpuesto con efecto de cosa juzgada. Ya. Entonces inicio un procedimiento, interpongo una demanda, pero luego en el camino me desisto. Solamente el demandante puede interponer este incidente. Es decir, solo el que interpuso la demanda puede desistirse. Si el demandante se desiste antes de notificar la demanda, se tendrá esta por no presentada y no pasa nada más. Y este como tal no sería un desistimiento de la demanda, sino que realmente sería un retiro material de la demanda. Ahora, si es que el demandante, que es el único legitimario para poder desistirse, si el demandante se desiste después de notificar a las partes, es decir, cuando las partes ya toman conocimiento de la demanda, ahí es cuando se forma el incidente. Y aquí nos encontramos ante el incidente de desistimiento de la demanda. Repito, para que estemos frente al incidente de desistimiento de la demanda, este desistimiento debe ser después de notificar la demanda. Porque en caso que este desistimiento, por llamarlo así, si es que es antes de notificada la demanda, realmente sería un retiro material de la demanda, no un desistimiento propiamente tal.
aunque a veces se ocupa la palabra como sinónimo, pero no es lo mismo. Ya. Además, el desistimiento de demanda recibe una tramitación incidental de previo especial pronunciamiento y siempre dará origen a un incidente. Esto porque no basta con la sola voluntad del demandante para desistirse, sino que se le otorga el traslado, como todo incidente de 3 días, se le otorga el traslado a la parte contraria para que pueda oponerse en caso de que quiera oponerse. Ya, titularidad de este incidente. Es decir, a quién le corresponde interponer el incidente de desistimiento. Como dijimos antes, le corresponde únicamente al demandante. Esto diferencia, por ejemplo, del incidente de abandono del procedimiento, que le corresponde al demandado. Oportunidad. Se puede interponer en cualquier estado del juicio, incluso una vez citadas las partes a abrir sentencia. Eso está en el artículo 433. Y claramente, por lógica, tiene que ser luego de notificar las partes, porque como les dije antes, si fuera antes de notificar las partes, sería realmente un retiro material, no un desistimiento en sí. Ya, efectos. Acorde al artículo 150 dice, la sentencia que excepto el desistimiento haya o no habido oposición, extinguirá las acciones a que él se refiera, con relación a las partes litigantes y a todas las personas a quienes habría afectado la sentencia del juicio que se pone fin. En resumen, como efectos, va a extinguir las acciones. Esto a diferencia del abandono del procedimiento, en que las acciones no se extinguen. Vamos a ver ahora el abandono en específico. También tiene reglamentación específica como todo incidente especial. En el 152 al 157 del CPC, dice, modo normal de conclusión del proceso e impuesto por razones de orden público, que opera cuando se ha abandonado por inacción el procedimiento durante un determinado lapso previsto en la ley. Ya, ¿qué pasa acá? Se inicia una causa y luego las partes la dejan votada. Se entiende abandonado el procedimiento cuando ninguna de las partes, demandante y demandado, cuando ninguna hacen nada en un transcurso de 6 meses, por regla general. Y que se cuentan desde la última gestión útil. Yo antes pensaba que esto era como súper poco común, que las partes dejaran votar la causa. Pero, por ejemplo, ahora estoy en una pasantía con el Consejo de Defensa del Estado. Y lo que me han mandado a hacer un montón de cosas son estos incidentes de abandono del procedimiento. Porque las partes dejan votadas las causas. Como que las personas piensan como ya, si no hago nada, se van a olvidar y no me muevo, no me ven, no existo. Pero no, claro, hay gente pendiente de esto y están en fuente de los plazos y van poniendo el abandono, qué sé yo. Plazo. Ya como les dije, se requiere un lapso de 6 meses sin que las partes hayan hecho alguna gestión útil dentro del proceso. En general son 6 meses, pero hay ciertos casos que son menos tiempo y hay casos que son más. Por ejemplo, en los procedimientos ejecutivos, que el plazo va a ser, para poder recién pedir el abandono, es que esté votado la causa por 3 años. Y también contados desde la última gestión útil. Ahora, ¿qué se entiende por gestión útil? Así en términos generales, es todo lo que impulsa el procedimiento que lo hace progresar hacia una sentencia definitiva. Creo que es más fácil entender qué es lo que no se entiende por gestión útil, porque para esto la jurisprudencia, hay sentencias, hay papers que nos dejan casos, por ejemplo, de qué es lo que no se viene a gestión útil. Pero no me voy a detener acá, porque si bien es importante para su práctica laboral o grado para la prueba, no es tanto. Pero en general, ¿por qué es tan importante saber cuál es la gestión útil? Porque van a haber trámites que son o no gestión útil, y nosotros vamos a contar el plazo desde ese momento. Si contamos mal el plazo, el tribunal nos puede decir, sabe que no le dio, no contó bien el plazo y se rechaza el incidente de abandono, y más encima activamos la causa. Por X motivo, y más encima le hacemos, ponemos en movimiento toda la causa y nos rechazan más encima el incidente de abandono. De hecho, hace poco me rechazaron un incidente de abandono, precisamente porque, bueno, se puede apelar en todo caso, pero el tribunal estimaba que el plazo que yo empecé a contar, la última gestión útil, estimaba que no realmente, sino que, bueno, etcétera, de lo mismo. Esto es para su vida laboral, pero para, para la prueba no es tan importante que lo que es gestión útil. Pero en general es todo lo que mueva, impulse el procedimiento y que lo hace progresar hacia una sentencia definitiva. Ya, titularidad. Le corresponde al demandado, claro. Y a diferencia del incidente de desistimiento, que el desistimiento de la demanda es, el titular es el demandante. Acá es el demandado en el abandono. O sea, el demandado puede interponer el incidente de abandono. Oportunidad lo puede hacer valer durante cualquier estado del juicio. Antes,
que la sentencia que pone fin al juicio se encuentre firme o ejecutoriada. Efectos. Por su declaración, no extingue las acciones o excepciones de las partes, pero pierden su derecho de continuar con el procedimiento abandonado y de hacer valer su derecho en un nuevo juicio. Ya, esto es diferente claramente, como habíamos dicho en el desistimiento de la demanda, en que sí se extinguen las acciones en el desistimiento. Aquí en la práctica, con el abandono, uno como demandante podría incluso volver a interponer, si le decretan abandonado, uno puede volver a interponer la acción. Solamente que no queda como efecto que todo lo obrado en el procedimiento anterior, o sea, en el procedimiento que se declaró el abandono, ya no se puede hacer valer en un nuevo juicio, en caso de que quiera volver a interponer la acción. Además, ojo, uno tiene que entender que para cada acción que uno interpone, cada medio que uno interpone, el plazo no es infinito, sino que cada acción en específico prescribe en cierto periodo de tiempo. Yo no tengo toda la vida para pedir, no sé, el cobro de algo. No, tengo un plazo que es una prescripción, que prescribe en cierto periodo de tiempo. Entonces, cuando pasa este abandono, uno corre el riesgo de que el plazo de prescripción ya se haya pasado. Es decir, yo puedo volver a interponer la acción luego de que todo el abandono, pero el plazo de prescripción de mi acción no se me renueva. Ni tampoco se vuelve a contar del principio, sino que el plazo de prescripción siguió corriendo y puede que para cuando quiera volver a interponer la acción, esta ya se encuentre prescrita, incluso. Ya. Siguiente. Implicancias y recusaciones. Son mecanismos estatuidos por el legislador a fin de preservar la necesaria capacidad subjetiva de los órganos jurisdiccionales. Ya. Esto en general tiene que ver con parentesco de familia o amistad. Lo que uno intenta evitar es que, por ejemplo, el juez, así a modo muy general, estoy hablando como bien en simple, lo que uno intenta evitar es que el juez no sea cónyuge de alguna de las partes, o que el juez no sea hermano del demandante, que no sea primo, tío, familiar, amigo, lo que sea. Porque incluso amigo también. Y en general las causales más graves o más cercanas le corresponderán a implicancias y las causales más lejanas serán causales de recusación. Entonces vamos a ir directo con diferencias entre implicancias y recusaciones. Dice, las implicancias a diferencia de las recusaciones son de orden público y deben ser declaradas de oficio a petición de parte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos en una causal de implicancia, el mismo juez de oficio, sin que nadie le pida, debería inhabilitarse, porque se entiende que es una causal más grave o más cercana. Ahora, igual los jueces son humanos y puede existir casos de implicancia en que el juez no se inhabilita de oficio, cuando debería. Pero cuando no lo haga, por X razones, en ese caso podríamos solicitarlo al tribunal. Pero lo común es que los jueces evitan estos problemas y apenas ven una causa de implicancia, o sea, se inhabilitan instant. Apenas ven alguna causa. Ya. Otra diferencia es que la implicancia aporta una provisión absoluta para la persona afectada por los hechos que constituye la causal. Además, que las causales de implicancia son de mayor gravedad que la de recusación. Más o menos lo que le comentaba. Las causales de implicancia son vínculos más cercanos. Por ejemplo, ser el cónyuge de una de las partes. O incluso el padre o el hijo. Como que voy con una demanda y el juez es mi papá. Claramente va a haber un trato preferente. O al revés, quizás una de esas no me quiere como hijo y peor. Po. Entonces ahí uno puede decretar, el juez debería inhabilitarse de oficio. O a petición de parte en caso que no lo haga. Ya, vamos ahora en específico a las implicancias. Dice acá, se trata de un acto procesal en virtud del cual un sujeto renuncia espontánea y voluntariamente a intervenir en un determinado proceso por entender que concurre una causa que pueda atentar en contra de su debida imparcialidad. Las causales se encuentran en el 195 del COD, del Código Orgánico de Tribunales. El caso, este sí artículo se lo pongo de referencia nomás. No es necesario que sepan las causales, para nada. Porque después al final uno en la práctica después abre el código nomás, o de hecho abre el code ahí en el computador y ahí te las causales y las cita después. Y por la gente siempre son las mismas. Pero no tienen que saberse estas causales. Ya, legitimación de memoria me refiero. Así como una idea nomás. Ya, legitimación activa. La implicancia, legitimación activa, o sea, quién debe interponer, quién debe presentar. Dice, la implicancia puede y debe ser declarada de oficio, o a petición de parte. Lo que le comenté recién. Lo que debería hacer es que de oficio el mismo juez, de oficio se inhabilite, sin que nadie le pida nada. Y eso es lo común. Pero de igual forma pueden haber casos en que no lo hagan y ahí uno solicita y esa petición de parte. Ya. Recusaciones. Dice, acto procesal en virtud del cual se insta la separación del órgano jurisdiccional que conoce de un determinado proceso, por concurrir en él una causa que pone en duda su necesaria imparcialidad. En general lo mismo.
Ahí están las causales en el 196 del COD. Tampoco es necesario que se las sepan de memoria. Solo les pongo el artículo de referencia por si quieren revisar algunas causas. Y de hecho, estas causales, no, bueno, hay causales específicas, pero ojo, también hay casos en que uno puede recusar sin necesidad de expresión de causa. Por ejemplo, el ejemplo más clásico de eso y más simple que tienen que recordar es el caso de los abogados integrantes de la Corte de Apelación o la Corte Suprema, en que cuando es un abogado integrante de la Corte Suprema, uno puede recusar en cualquier momento y sin expresión de causa. Por ejemplo, acá en la Corte de Apelación de Tarica, siempre son dos ministros de corte, los fijos, y hay un abogado integrante, por regla general. O sea, hay. Y ese abogado integrante, por lo general, son funcionarios de la universidad. Ahí está, por ejemplo, la decana, profesora Claudia Moraga, en su momento estaba Paula Lepe, en su momento estuvo Patricio Ponce, que son profesores que tuvieron antes. Ahora creo que está Alexis Montaca, si no me equivoco. No recuerdo bien, pero sí está, por ejemplo, profesora Claudia Moraga. Y no sé, por ejemplo, llevo apelaciones, un ejemplo no es así, pero imaginemos que me llevo así pésimo con la decana. Yo podría recusar sin expresión de causa, porque ella es abogada integrante de la Corte de Apelación. Y la recuso si no va, sin expresión de causa y tiene que inhabilitarse. Esto es un caso específico. Ya. Luego tenemos la recusación amistosa, que está regulada en el artículo 124 del CPC. Dice, antes de pedir la recusación, antes de pedir el incidente de recusación, de un juez del tribunal que deba conocer del incidente, podrá el recusante ocurrir al mismo recusado, si funciona solo, o al tribunal de que forma parte, exponiéndole la causa en que la recusación se funda y pidiéndole la declare sin más trámite. Rechazada esta solicitud, podrá deducirse la recusación ante el tribunal correspondiente. Uno en la práctica tiende a pedir siempre primero la recusación amistosa. Un escrito súper simple, lo ponen recusación amistosa, le ponen la causal, y por regla general los jueces, como les digo, siempre la aceptan. Y así no evitamos el drama, no evitamos el procedimiento, no evitamos el tiempo y todo feliz. Le presento recusación amistosa y el juez la acepta. Pero en caso contrario, puede ser igual, hay casos que sí, que no, que no acepta el juez la vía amistosa y la vía rápida. Y en el caso que no acepte recusación amistosa, uno igualmente después puede presentar el incidente de recusación respectivo y con todo el procedimiento que él conlleva. Ya. Siguiente, cuestión de competencia, o incidente de cuestión de competencia. Dice, son mecanismos especiales para reclamar de la incompetencia de un tribunal que conoce del objeto del proceso. Tenemos dos clases o vías para declarar esta incompetencia. Dos vías para declarar incompetencia en el tribunal. La inhibitoria y la declinatoria. La inhibitoria dice, se formula directamente ante el tribunal que se cree competente, pidiéndole que se dirija al que está conociendo la causa, para que se inhiba y le remita los autos. Luego tenemos la declinatoria de competencia, y dice, se formula ante el tribunal que está conociendo el asunto, indicando cuál es el que se estima competente, solicitándole que se abstenga de dicho conocimiento. Entonces, en resumen, tenemos una contienda de competencia. Tenemos dos tribunales, uno que creemos incompetente y uno que creemos competente, a nuestra perspectiva. Entonces, uno incompetente, uno que creemos incompetente y uno que creemos competente. En la inhibitoria, iremos al tribunal que creemos competente para que el otro se inhiba. En la declinatoria, iremos al tribunal que no creemos competente para que éste se abstenga y decline de conocer de la causa y conozca el otro tribunal. Esas son las dos vías, inhibitoria y declinatoria. Eso, más que eso no me va a detener, porque estoy apurado y tengo pruebas. Costas. Dice, son derogaciones económicas que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida judicialmente y comprende todos los gastos causados por la sustanciación del proceso. Ya, son los gastos que se van realizando en el procedimiento. Estos gastos se van acumulando para luego al final con la sentencia determinar el tribunal quién las paga. La que debería pagar totalmente las costas es la parte que resulta totalmente vencida, es decir, la que pierde completamente la demanda. Y ahí se le condenan costas. Y uno pide esta condena en costas. Y luego uno como parte ganadora de estas costas, uno interpone este incidente para cobrar las costas que se ganaron. De hecho, muchos abogados, no, en casos que no, que las costas se van para el cliente, pero por lo general estas costas quedan para el abogado. O sea, todos los gastos que hizo durante el procedimiento las gastan las personas y después el abogado pone el incidente de costa y quedan para el abogado.
Uno hace a veces el contrato y pone incluso esto, que las costas van a quedar para el estudio. Ya. Bueno, entonces como una parte ganadora, si una parte ganadora es la que gana totalmente la demanda, uno va a interponer este siguiente después para cobrar las costas que se ganaron y tasarla y todo el tema. Ahora, si uno es la parte vencida o la parte perdedora, claramente uno va a evitar ser totalmente vencido. Porque cuando uno es totalmente vencido es cuando uno paga todas las costas, ya sea las propias y la otra parte. Entonces uno intenta que por eso, en que se tiene razón en algún punto, que se acoja parcialmente la demanda solamente, o que no se acoja totalmente, qué sé yo, porque en estos casos el tribunal no condena en costas totalmente a una de las partes, a una de las partes, sino que dice que la parte tuvo motivo plausible para litigar, y en ese caso cada uno paga sus propias costas, en caso que uno no sea totalmente vencido. Eso a rasgos generales. Tenemos costas procesales, esta es la clasificación más importante para mi punto de vista, que tenemos como costas personales y costas procesales. El artículo 199 del CPC la divide así, divide entre personales y procesales. Las costas personales son las provenientes de los honorarios de los abogados, o sea, lo que uno le paga como parte del trabajo, y de las personas que hayan intervenido en el proceso, por ejemplo, los peritos y los abogados. Acá estas costas personales, cada uno ve cómo soporta los gastos, cada uno ve cómo paga al abogado que contrató. Ahora, las costas procesales, que son las que no importan para el incidente de costas, son costas procesales. Son las causadas en la formación del proceso y que corresponden a servicios estimados en los aranceles judiciales. Ya, por ejemplo, los gastos que uno debe incurrir, los gastos que deben incurrir las partes para un receptor judicial. Como les comenté el semestre pasado, cuando hablamos respecto a las notificaciones, estas por regla general no son gratis. Son gratis en familia o en casos específicos. Pero en civil esto no es gratis, sino que las notificaciones, cada vez que uno notifica, uno debe pagarle un receptor judicial, una persona que se encarga de notificar. Y este por lo general no cobra tan barato. Por ejemplo, como le comenté el semestre pasado, igual para notificar personalmente, acá en la ciudad, se cobra entre 100 a 120 lucas. Y así van a haber más gastos. Y en general lo que uno suma harto en estas costas van a ser, por lo general, los gastos para notificar, los gastos que hay que pagarle al receptor, y qué sé yo. Y además estas costas están bien relacionadas con el privilegio de pobreza, porque si uno está bajo privilegio de pobreza, uno se exime de ciertos gastos como estos. Ya. Estos son los incidentes que vieron en clase. Ahora, hay más incidentes que vieron también en otra clase que era como una especie de taller, Kahoot, que también entra para la prueba, pero vamos a hablar en general. No lo puse acá porque no me voy a desgastar en dar todos y no entro tanto. Pero sí hay cosas que son importantes. Por ejemplo, el incidente, antes de pasar a la tercera unidad, está el incidente de acumulación de autos, que es un incidente especial también, el de acumulación de autos, que procede cuando existen causas que se tramitan en forma separada y que pueden reunirse todas esas causas en un solo proceso unificado. Entonces uno acumula los autos, uno acumula los expedientes, acumula las causas, autos en ese sentido. Y para hacer esta acumulación de autos son tres requisitos, como pueden ver en su apunte, libro, qué sé yo. Uno, de que exista una causa legal que motive la acumulación. Por ejemplo, que haya mismas partes, mismo objeto, etcétera, o misma causa. Y ahí uno puede acumular. Además, otro requisito es que los procesos que se pretendan acumular o juntar, si así se quiere decir, que estos sean tramitados a través de un mismo procedimiento. Es decir, no podría acumular una causa que se tramite por un juicio ejecutivo con una causa con un juicio ordinario, sino que tienen que ser ambos de juicio ordinario o ambas de ejecutivo, qué sé yo. Y otro requisito es que los procesos se encuentren en análogas instancias. Es decir, que ambas causas que se quieran acumular deben estar en la misma instancia. Por ejemplo, ambos en primera instancia o ambos en segunda instancia. No podría acumular, aunque sean ambos del mismo procedimiento, no podría acumular una que se encuentre en apelaciones y otra que se encuentre en la etapa ordinaria. Y no confundir etapas con instancias. No confundir etapas con instancias, porque si bien no se puede acumular causas que se encuentren en análogas instancias, sí se puede acumular causas que se encuentran en diferentes etapas. O sea, por ejemplo, dentro del procedimiento ordinario general, que una esté en la contestación, otro esté en réplica, qué sé yo. Y ahí como que hay una espera que todas las causas quedan a la par. Etapas, eso es etapas. Ahí se pueden acumular causas con diferentes etapas, pero en diferentes instancias no se puede acumular. Y otro incidente que también vieron, y así como vienen por encima voy a hablarlo nomás,
que es el privilegio de pobreza, y es un beneficio establecido por la ley o por la autoridad judicial en favor de ciertos litigantes, destinadas a dispensarlo de la carga procesal, de asumir ciertos costos que inevitablemente se presentan durante el proceso. Este privilegio de pobreza lo puede decretar un juez, y uno va al tribunal, o sea, interpone en línea ahora, pero interpone en línea y pedir el incidente de privilegio de pobreza, y lo pide. O también lo más común y utilizado para este privilegio de pobreza, que no dice relación con el incidente, pero es común sí, es que uno acredita el privilegio de pobreza a través de un certificado que se emite en la corporación de asistencia judicial. Entonces lo puede se puede ser decretado por un juez o en la corpo. Otra unidad que tampoco está acá, que es lo que le comenté en WhatsApp, es las medidas prejudiciales. Que yo les comenté por WhatsApp de que en un principio sí entraba parte, qué sé yo, del apunte. Pero al final el profe dijo, no, dejémoslo con solamente lo que se habló en clase, que tiene que ver más realmente con temas de conceptos que yo creo que no vio mucho más, no vio mucho a fondo. Pero sí entender de esto, de esta parte de medidas prejudiciales. En general basta con saber qué es lo que son las medidas prejudiciales. Y, o sea, aparte de eso, o sea, saber qué es lo que es una medida prejudicial, que tiene por objeto la medida prejudicial preparar la entrada al juicio, para asegurar prueba que pueda desaparecer o para asegurar el resultado de la acción. Y que todo esto se interpone antes de inicio del procedimiento, antes, de manera previa al juicio, prejudicial, caballo blanco de Napoleón. Y en general lo que uno debe entender y la duda que se suelen enredar los alumnos siempre es la diferencia entre medida prejudicial precautoria y la medida precautoria. No es lo mismo, porque son parecidas, sí, pero una es medida prejudicial precautoria y la otra es precautoria, así nomás. El mismo nombre lo dice, el mismo nombre lo explica. La prejudicial precautoria será cuestiones antes del inicio del procedimiento y la precautoria será durante el transcurso del procedimiento. Y de igual forma, ambas, la finalidad es parecida, o de hecho la misma, porque la medida prejudicial precautoria tiene por objeto asegurar el resultado de la acción, solo que de manera previo al inicio del juicio, o sea, es decir, antes de su notificación. En cambio, la medida precautoria como tal también tiene por objeto asegurar el resultado de la acción, solo que durante el transcurso, luego de que el demandado esté debidamente emplazado. Entonces una va a ser prejudicial antes y otra va a ser precautoria como tal después, durante el transcurso. Y ambas tienen la misma finalidad, que es asegurar el resultado de la acción. Ya, ahora sí pasemos a esta parte que es, de hecho, el nombre del ramo, que es la parte más importante. No me voy a detener tan a fondo en esta parte porque para la segunda prueba sí quiero verlo bien, así ojalá se te en presencial para poder hacer un cuadrito y poner lo que el profesor siempre va a hacer casi todas las clases, no sé si ya lo está haciendo, pero se para ahí con su plumón y empieza demanda, contestación, réplica, dúplica, bla, bla, y bueno, esa es la idea que hagamos después de la siguiente ayudantía. Ahora vamos a hablar como, entra tan pocas diapos, entran como 8 diapos, lo que les comenté, 7, no me acuerdo, se las puse en el WhatsApp. Vamos a hablarlo bien en general. Tenemos el juicio ordinario a menor cuantía. Tenemos en 4 etapas. La etapa del incidente será solamente discusión, prueba y fallo. Acá se le agrega una más, que es la de conciliación. Y estas 4 etapas están bien diferenciadas. Acá se van a ver solamente parte, en la palabra prueba, parte nomás de la etapa de discusión. Y la etapa de discusión dice acá, es aquel en cual las partes ponen en conocimiento del tribunal sus pretensiones y contrapretensiones, las que constituyen el conflicto que el tribunal deberá resolver mediante la dictación de una sentencia definitiva. En resumen, en esta etapa de discusión, el tribunal, el juez, toma conocimiento de la causa. El demandante se lo hace saber mediante la presentación de su demanda y el demandado lo hará mediante su contestación o demanda reconvencional. Que la demanda reconvencional sería como una demanda a la demanda, que aprovecha la oportunidad de contrademandar. Ya. Entonces partimos con lo que alcanzaron a ver, que es la demanda. Dice, la demanda es el acto jurídico procesal mediante el cual el actor ejercita su pretensión. Es el acto inicial de la relación. La primera petición que resume lo que pretende el actor, lo que pretende el demandante. Aunque bien, como mucho ojo, acá dice la primera o lo que inicia, pero mucho ojo. Si en la demanda es la forma general de iniciar el procedimiento
en ordinario de mayor cuantía, este igual podría comenzar por una medida prejudicial. La demanda es la forma general, pero no es la única forma de comenzar, sino que uno también puede iniciar el procedimiento mediante una medida prejudicial. Pero claro, uno está viendo el ramo así como en lo ideal o lo específico, o lo que pasa generalmente que uno pone la demanda, lo primero. Ya. Requisitos específicos a toda demanda. Acá está el 254. Si el 158, el semestre pasado, yo les dije que tienen que saberse de memoria, ahora también, el 254. No solamente para la prueba, o sea, para la prueba probablemente quizá algo pueda haber. Siempre hay alguna pregunta de esto, porque siempre se pregunta en el examen de grado, siempre se pregunta en examen, qué sé yo. Pero, de hecho, cuando uno pone demandas, uno debe saber estos requisitos, que son el 254 CPC. Y estos requisitos son los que están acá, los copias textuales del código. Dice, 1. La designación del tribunal ante quien se entabla. 2. El nombre, domicilio, profesión de oficio del demandante y de las personas que lo representen. Y la naturaleza de la representación. Además de un medio de notificación electrónico del abogado patrocinante y del mandatario judicial, si no lo hubieran designado. 3. El nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado. 4. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. 5. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se metan al fallo del tribunal. Ya. ¿Por qué es tan importante estos requisitos? Porque cuando se han omitido los requisitos del 1, 2 y 3 del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede de oficio no admitir a tramitación de la demanda. Es decir, si es que no se designa si no se designa el tribunal ante que se entabla, si es que no se pone el nombre, domicilio, persona, oficio del demandante, de las personas que lo representen, naturaleza, si no se pone, y tampoco se pone el nombre, domicilio, persona, oficio del demandado, el juez no admitirá a tramitación la demanda. La declara inadmisible. Así, sin más. Y algo súper simple, uno pone la demanda tal cual, o sea, no sé, yo, Nicolás, Jorquera, bla, 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 domiciliado para estos efectos en Cardenal Alcaro, qué sé yo, que es la universidad. Profesión, oficio, estudiante, etcétera. Pero en el caso de que uno no lo ponga la demanda, los jueces son pesaditos con eso y no se emite de tramitación de la demanda. Ya, documentos que se acompañan a la demanda. Uno puede acompañar documentos también. Bueno, van a ver después qué es lo que es una compañía de documentos, pero en la demanda uno también puede acompañar documentos junto a la demanda. Y el único efecto que se producirá si es que se acompañan documentos a la demanda es que estos, cualquiera sea su naturaleza, deben ser impugnados dentro del término de emplazamiento. O sea, es decir, dentro del término que me dan para contestar, ahí también debo impugnar, si es que quiero impugnar cualquier documento que se presente. Eso deben saber por ahora. Después van a ver bien más a fondo qué es lo que es la compañía de documentos y los momentos, que sé. Pero por ahora tienen que saber eso. Y lo último que se entró para esta prueba es el término de emplazamiento. Sí, el último, sí, término de emplazamiento. El término de emplazamiento es de suma importancia porque va a materializar el principio de bilateralidad de la audiencia, porque se le dará oportunidad al demandado para que exponga sus defensas y alegaciones dentro de ese plazo. Sí. Ya. Entonces el demandado, dentro de este término de pensamiento, debe contestar la demanda, debe defenderse, todo lo que tenga que hacer, ya sea alegar documentos que hay, contestar o contrademandar, qué sé yo. Como elemento de este término de pensamiento tenemos dos cosas. Primero, la notificación legal, o sea, me deben notificar legalmente la demanda, con sus copias y en respectivo horario, lugar, qué sé yo. Y además, el transcurso del plazo. Esos son los dos elementos del término de pensamiento. El plazo para este término de pensamiento es, en general, 18 días. Acá dice, si el demandado es notificado en el territorio jurisdiccional del tribunal, el término es de 18 días.
Este plazo es súper importante, porque solo tengo esa cantidad de días para, por ejemplo, contestar la demanda, dentro de esos 18 días, una vez de notificado. Ojo, que si estudian de sus apuntes o si ven algún apunte de un hermano, primo, tía, alumno, o el mismo en Google, qué sé yo, hay apuntes que dicen 15 días. Pero no, se amplió a 18 después de la pandemia. Así que ojo con eso. Todavía sigue pasando que hay gente que, de hecho, profesores, que no deberían en todo caso, pero he escuchado profesores que dicen que el término de pasamiento es de 15, cuando es 18. Y esto ya fue hace rato que se modificó en pandemia. Pero bueno, ese plazo de 18 días. Ahora, dice ahí también, si el demandado se encuentra en un territorio jurisdiccional diverso o fuera del territorio de la República, el término para contestar la demanda será de 18 días más tabla, o es decir, más el aumento respectivo a la tabla de emplazamiento que elabora la Corte Suprema. Antes de esta extensión de plazo, era súper enredado para cómo definir esto, eran como 15 días, más 3, más la tabla, qué sé yo. Ahora es súper simple. Si está dentro del territorio jurisdiccional, el término de emplazamiento es 18 días. Si no se encuentra dentro del territorio jurisdiccional, será 18 días más la tabla. ¿Qué es la tabla? Es literalmente una tabla que elabora la Corte Suprema y que según el lugar que se encuentra la persona, se va aumentando cierta cantidad de días. O sea, que se encuentra ya en Porchimbarongo, le va a aumentar ciertos días. Si se encuentra ya en Punta Arenas o en Zona Austral, qué sé yo, se va aumentando más días. Pero en general uno responde siempre, cuando no se encuentra en el territorio jurisdiccional, ¿cuál es el plazo? Uno dice 18 días más tabla. Así como en simple. Ya, finalmente, nulidad por falta de emplazamiento. Dice si el demandado no ha sido emplazado correctamente o si al momento de ser notificado no se reciben las copias de la demanda o ser estas disconformes en su parte sustancial, es posible interponer la nulidad por falta de emplazamiento. Ya, por ejemplo, en caso de que me notifiquen mal, o incluso que en el caso de que llegue a notificar, llega el receptor a mi casa, traiga las hojas de la demanda, pero que a este le faltan copias, o están manchadas, o no son las que deberían ser, las copias están incompletas, por ejemplo, en estos casos también procede la nulidad por falta de emplazamiento. Ya. Y eso es lo último. Sobre la prueba, quedan 9 minutos para antes que termine la llamada. Sobre la prueba, y quizás por la única razón por la que están acá algunos. Son preguntas de verdadero y falso, alternativas y un paralelo. Respecto al paralelo, les puedo dar una pista, pero intenten adivinar. ¿Qué creen que podría ser el paralelo? El paralelo. ¿Están en la U o están en su casa? Yo creo que el paralelo, por cómo lo llevó el profe en la clase, podría tratar sobre el desistimiento y la otra es la renuncia el abandono de la demanda. Ya. ¿Qué otra opción dan? ¿Implican tres acusaciones? Dice ahí. Ya. ¿Están en la U? ¿No están en su casa? ¿Tienen clase ahora? Depende, creo que la mayoría que están con el profe Sergio tienen toda la mañana, entonces de ser así ya están en la casa. Ya, perfecto. Ya, miren, no están tan perdidos. No están tan perdidos. El paralelo claramente se encuentra en los incidentes y dentro de los incidentes especiales. Va a ser entre dos incidentes y que tienen similitudes, más que similitudes que diferencias. Ahí no están tan perdidos. Les dejo ese dato. Ahí ustedes pueden ver. Les recomiendo, hagan paralelos. Si tienen tres opciones, hagan los tres paralelos. Si tienen dos opciones, hagan los dos paralelos. Así que a esta altura ya deberían estar estudiados, deberían saber la materia en teoría. Así que les recomiendo ya aplicar y empezar a hacer paralelos entre este siguiente camino para la pregunta abierta. Y eso, ya me quedan no sé cuántos minutos antes que cierre. Eso, gracias por asistir. Igual hay menos gente que en presencial, pero suficiente. ¿Dudas, consultas? Si tienen dudas, ¿no? Pues ahí no hay prueba. Bueno, cualquier cosa me Yo tengo deja. una consulta. Dígame.
Es que dijo que era verdadero y falsa alternativa y el paralelo. ¿Es solo el paralelo la pregunta abierta? Sí, la pregunta abierta va a ser solamente paralelo y entre dos incidentes. Ya, Solamente muchas entre dos gracias. incidentes. Y ojo, como les digo, son incidentes que se parecen o tienen similitudes y no están tan perdidos, por si acaso. Así que eso dejo como tip para los que asistieron a la ayudantía. No les digan a los que no están acá. Y eso, nos vemos mañana. Cualquier duda de la prueba también me pueden consultar. No suelo responder preguntas. A veces me preguntan directamente como pidiendo la respuesta y ahí sí no respondo. No son tan descarados. Pero quizás alguna ayuda guía puede ser. En eso. Nos vemos y gracias por asistir. Chao, chao. Chao.